Amén. Si eres nuevo con nosotros, estamos pasando por Segunda de Corintios y estamos recogiéndolo donde terminamos la semana pasada. Así que vamos a orar juntos esta mañana. Señor, nos recordamos que tú nos dijiste que vamos a tener dificultad en este mundo. Que este sermón sea un medio para que nosotros podamos recobrar ánimo. Que recordemos que la gloria viene. Fortalécenos, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a decir amén más duro, ¿ok? Yo sé que es difícil, pero yo sé las máscaras es difícil, pero veo sus caras hermosas, pero no veo mucho las expresiones por las máscaras, así que a lo mejor pueden alzar la mano. Peter Drucker, un gurú de liderazgo, dijo que los 4 trabajos más difíciles en América eran los siguientes. Primero, el presidente de Estados Unidos. Segundo, el presidente de una universidad. Tercero, el presidente de un hospital. Cuarto, el pastor de una iglesia. No en ningún orden en particular. Ahora, a lo mejor no estás de acuerdo con esa lista, a lo mejor quieres agregar cosas, puedes poner cosas más difíciles ahí, a lo mejor puede poder ser padre en esa lista. Pero lo menciono porque en 2 de Corintios vemos a que Pablo está trabajando con mucha dificultad. Un apóstol para los corintios. Qué trabajo tan difícil. Alguien pudiera resumir 2 de Corintios así: oh, cuánto los amo, ustedes personas difíciles y cabezas huecas. Son tan difíciles. Eso resume los corintios. Hay gozo en esta carta, pero también hay mucha frustración. Y como mencionamos la semana pasada, cuando hablamos de la integridad en el ministerio, esto no es solamente un texto relevante para aquellos que están en el ministerio vocacional, porque todos los cristianos somos llamados a ser ministros y a hacer ministerio, sea que sea en la casa o en el púlpito, sea en la iglesia o en el trabajo. Nunca debemos pensar que el ministerio es fácil. Y debemos recordarnos de esto viendo 2 de Corintios. Una de las primeras clases que tomé en el seminario fue 1 de Corintios. Y el resumen de que me dio un profesor fue: la iglesia en Corinto fue una de las iglesias más problemáticas del Nuevo Testamento. Y es difícil argumentar con eso, porque vemos eso en las cartas. Problemas con libertad cristiana, sexualidad, dones espirituales, todo tipo de cosas y dificultades que Pablo está tratando en 1 de Corintios. 2 de Corintios parece que hay una tremenda dificultad. Y pienso que reconocer que las iglesias en el Nuevo Testamento tuvieran problemas es de ánimo para nosotros, porque nos ponen las expectativas apropiadas. No es para permitir el pecado, sino que podemos ver las cosas como son en realidad. Eso es lo que estamos viendo aquí, en este texto. La iglesia tenía conflictos. Y eso pasa en todas las iglesias, sea en la iglesia de Spurgeon, de Charles Spurgeon, o la iglesia de Jonathan Edwards. Muchos de mis héroes en la fe y en el ministerio pastoral querían en un punto renunciar. Ahora, ¿por qué es esto? Porque gente como tú están en la iglesia y gente como yo son los pastores. Esa es la realidad. Y la realidad es que hay más problemas. Si tú te tratas de reunir con tu familia una vez a la semana y cantar y quién debe predicar y todo este tipo de cosas, bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? Cada semana. Y hay pecado, hay dificultades de personalidades, hay preferencias y todo este tipo de cosas que pueden dirigir y llevarnos a conflictos. Ahora, aún el apóstol Pablo, la iglesia que él plantó, tenía dificultades. Y esta es la parte de ánimo. Pablo dice que a pesar de todos los problemas con estas personas en Corintios,
Este problema estaba sucediendo cuando ellos tenían un conflicto entre lo que es ahora y lo que todavía no es. La gloria que ha de venir y la gloria que no está aquí todavía. Dios ha venido, nos ha salvado, nos ha puesto en una familia y nos ha dado promesas gloriosas. La semana pasada hablamos de 7 características de un ministerio, de integridad en el ministerio. Vimos, por ejemplo, número 1, piedad habilitada por la gracia, en el verso 12. No dije esto, pero esos versos, algunos llaman la tesis de 2 de Corintios. Pablo está tratando de defender su integridad porque el evangelio mismo está en juego. Entonces él dice que yo actué con una santidad ante vosotros, pero no está en mi fuerza, sino por la gracia de Dios. La segunda característica es una visión escatológica. Eso está al final del verso 14, cuando Pablo dice que así como también vosotros la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús regrese, nos vamos a enaltecer, nos vamos a gloriar. Eso nos recuerda que invertir en las personas vale la pena. Lo tercero que vimos es lo que es hablar la verdad, ¿no? Lo que Pablo dice, sí, deja que su sí sea sí, no sea no. Y donde terminamos la semana pasada es un ministerio marcado por integridad, es caracterizado por la proclamación centrada en Cristo o cristocéntrica. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. Lo que Dios dijo que va a ser, Cristo lo ha cumplido. Cristo es el clímax, es el punto final de las promesas de Dios. Y Pablo dice, mi predicación fue clara. Cristo es el sí de Dios a todas las promesas. Ahora, a lo mejor tú estás explorando el cristianismo y a lo mejor piensas que el mensaje dominante del cristianismo es no, como yo pensaba antes. Dios diciéndote un poco de cosas que no puedes hacer. Y sí, ciertamente existen esas. Pablo dice que debemos renunciar a la impiedad, pero también debes ver el sí que Dios le promete al mundo. Lo que Dios le promete al mundo es algo infinitamente mejor que los placeres del mundo. Él nos ofrece a su Hijo, nos ofrece salvarnos y satisfacernos. Y Pablo dice que cuando entró a Corintios, mis amigos, mis panas, Silvanos y Timoteo y yo, les predicamos a Cristo y Él es el sí. Eso nos deja 3 características más. Un ministerio marcado por integridad es caracterizado por autenticidad espiritual. Vemos eso en el verso 21. Dice algunas cosas bastante importantes. Nota aquí la naturaleza trinitaria de este pasaje, que el Espíritu aplica a nuestro corazón las promesas que Dios ha hecho en Cristo. Dice, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Ahora, Pablo está defendiendo su integridad y lo que dice ahora es que la obra del Espíritu nos ha establecido juntos en Cristo. Puedes confiar en mí porque estamos en esto juntos, estamos en Cristo, estamos en esta comunidad de la fe por el Espíritu. Y dice un número de cosas importantes aquí acerca de la obra del Espíritu. Primero dice que es Dios el que hace esto. Nota el verso 21 nuevamente. El que nos confirma en Cristo es Dios. También dice en 2 Corintios capítulo 5, cuando está hablando de la obra de Cristo, y dice que todo esto es de Dios, la salvación es de Dios, es su obra. Y Dios es el que nos ha establecido, dice, con ustedes como en Cristo, ¿no? Da 4 bendiciones
Y todas apuntan a una idea, es a nuestra seguridad que tenemos en Cristo. Estamos establecidos. O sea que lo puedes poner más allá del ámbito de la duda. Es una palabra que se usa en el ámbito legal, ¿no? Que nuestro estatus es seguro. Yo he usado la analogía de el ticket de espera comparado con un ticket de confirmación, ¿no? Si estamos en Cristo, tenemos tenemos el ticket de confirmación, estamos seguros. Segundo, dice acerca del Espíritu que unge, ¿no? Dice que nos ha sellado. A veces oímos a personas a orar por personas que van a predicar, que los unja, pero note aquí que el texto dice que todos los cristianos están ungidos, todos están consagrados para el ministerio. Y eso es porque estamos en el ungido, Cristo Jesús. Él nos ungió. Y por tanto, somos una comunidad mesiánica, somos una comunidad de ungidos, porque en Cristo somos ungidos por el Espíritu, que significa que no estamos salvos solamente de algo, sino somos salvos para algo. De nuevo, todos los cristianos han sido salvados para servir. El Espíritu nos ha ungido. Tercero, dice que Dios sella a los creyentes. De nuevo, esto habla de nuestra seguridad en Cristo. La palabra sello en el Nuevo Testamento significa marcar algo como identidad. Hemos sido marcados por el Espíritu, hemos sido sellados, tenemos la identidad. Las cosas eran selladas como un sello para identificar a quién pertenecían. Eso es un sello de pertenencia. Debemos recordar que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios. Pertenecemos a Dios. Es una verdad fundamental que tenemos que recordarnos una y otra vez, recordar de quién somos. Cuando Kimberly y yo estábamos saliendo, íbamos a montar caballo y cosas. Mi mamá nos decía, cuando estábamos a solo, ella se acostaba y nos decía, acuérdense de quién son. Porque sabía que Kimberly tenía una tentación muy grande. Por supuesto que no, eso no es verdad. Después de 17 años de matrimonio todavía, ella se hace la dura. Pero mi mamá nos decía, recuerden de quiénes son, no solamente su apellido, sino de quiénes son en Cristo. El Espíritu nos ha identificado como pertenencia de Dios. Recordamos en Efesios 1, ¿no? Que cuando creemos, somos sellados por el Espíritu Santo. Pero si tú no eres un creyente, cree en Cristo. Apártate de tu pecado. Confía en Cristo y vas a recibir un sello. Vas a estar seguro en Cristo. El Espíritu va a venir a empoderarte para servir. Pero hay más. Nota, ¿qué dice? El Espíritu no solamente nos establece, nos sella, nos unge, sino que garantiza algo para nosotros. Algo para que venga en el futuro. Dice que nos ha dado el Espíritu como garantía. Eso es una idea increíble, que el Espíritu es como un pago o una garantía de nuestra herencia eterna. El Espíritu es el primer pago de la gloria que va a venir. Vemos esto en 2 Corintios capítulo 5. Pablo dice, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados. Pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, o sea, con el nuevo cuerpo.
Y dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y dice, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Nos ha dado el Espíritu como garantía. El Espíritu está en nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos agobiados? El espíritu, el cuerpo se está rompiendo, ¿no? Pero tenemos una gloria en el futuro y no va a haber más dolor, no va a haber más dificultad, no más gemidos. ¿Por qué sabemos esto? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros hoy. Y ese Espíritu es una garantía de la gloria que viene. Entonces, el Espíritu no solamente transforma, el Espíritu significa algo más grande que anticipamos. De nuevo, ¿a dónde se dirige Pablo para demostrar va a Cristo y a sus promesas y también al Espíritu, para demostrar que Dios es fiel a sus promesas, que el cielo nuevo y la tierra nueva viene? El Espíritu es el primer pago de esa garantía. Tenemos una seguridad inmensa en Cristo. ¿Y qué unidad tenemos en el Espíritu? Porque nota aquí lo que dice, que Él nos ha establecido con ustedes. Ahora, sexto, integridad en el ministerio está caracterizada por trabajo centrado en el gozo. Ahora, mira aquí en el verso 23. Mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma. Aquí está haciendo un juramento. Invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no ha vuelto a Corinto. Ahora, recordamos la situación aquí de Pablo. Pablo estaba en Efesios, en Éfeso, y él había dicho que iba a pasar del este al oeste, de Éfeso a Corinto, en Grecia. Después subir a Macedonia, donde está Filipo. Después regresar, tener el dinero y regresarlo. Pero no hace ese pequeño viaje de subir y bajar otra vez. Vamos a hablar más de esto la semana pasada, porque hace un viaje de emergencia directamente a Grecia, a Corinto. Y tenemos aquí un personaje que parece ser difícil. Esta reunión no va tan buena como él esperaba y se regresa a Éfeso. Entonces está escribiendo de Macedonia y va a regresar a Corinto pronto. Pero hay un problema. Entonces, en vez de venir esa segunda vez, les manda una carta difícil, y les dice, por esta razón no volví a vosotros. ¿Por qué? Por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto. Es como si un padre que le dijera a su hijo, no me hagas que venga donde estás tú. Es un acto de cortesía, le está diciendo. Si yo hubiese vuelto, si yo hubiese ido donde están ustedes, hubiera habido más conflicto y dificultades. Entonces preferí mandarles una carta y básicamente les da tiempo para arrepentirse. Y note que ellos hicieron esto, la mayoría de ellos al menos. Entonces les está explicando por qué no vino. Y al hacerlo, él está reflexionando en la misericordia de Dios, que dice, Cristo no ha vuelto, y eso es porque Él es misericordioso. Porque quiere dar tiempo de que se arrepientan la gente. Y si tú no eres un cristiano, nota que este tiempo es un tiempo de misericordia para que te arrepientas. Ahora, todo eso nos lleva al verso 24, donde dice estas palabras. No es que queramos tener control de vuestra fe, no es que estamos dominándolos, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. Pablo dice, todo lo que quería hacer, todo lo que quiero hacer es para vuestro gozo, es para vuestro gozo. Cuando se trata del ministerio, hay 10,000 cosas que pudiéramos hacer por la gente. Pero aquí vemos un pasaje claro acerca de qué es lo que deberíamos querer hacer en el ministerio para su gozo en la fe. Somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo. ¿Qué tipo de gozo es esto? Sam Storms, un pastor, dice que el gozo que Pablo tiene en mente es un deleite durable y profundo en el esplendor de Dios. Un deleite profundo y durable en el esplendor de Dios.
que te arruina todo lo demás. Por esta razón, quiero hacer esto. Ver a la gente deleitarse en Dios. Ver a la gente en gozo en Cristo. Pablo dice, vivir es Cristo y morir es ganancia. Yo sé que morir es estar en la presencia de Cristo, pero estoy convencido de esto. Voy a permanecer para vuestro gozo y progreso en la fe. Mi hermano Kilo aquí, cuando estábamos trayéndolo, dice, pregúnteme esta pregunta todo el tiempo. Estoy derramando gozo. Porque deberíamos derramar gozo. Deberíamos preguntar a la gente que nos hagan esa pregunta, porque deberíamos estar deleitándonos en Dios y deberíamos estar derramando este gozo. Y porque Pablo dice, no quiero dominarlos. Nota aquí que Pablo tiene una responsabilidad de trabajar, pero también les da a los corintios libertad. Coopera, está colaborando con Cristo. Esto es una gran lección, ¿no?, de liderazgo cristiano. Él puede enseñar, puede aconsejar, pero no es un tirano. Amigo, ¿qué quieres ver en otros? ¿Qué quieres ver en tus hijos? ¿Qué quieres ver en tus grupos pequeños? ¿Qué quieres ver como en tu iglesia? Aquí está. Que podamos abundar en gozo para Cristo. Que podamos estar satisfechos en Cristo. Cada sermón, cada grupo de estudio bíblico, cada ministerio, cada llamada, cada devocional, cada conversación, todo para la gloria de Dios y el gozo de su pueblo. Alguien dijo, el fallar es ser exitoso en las cosas equivocadas. Aquí está lo que es correcto. Tiene que haber una sensibilidad hacia tu gozo. Ahora, aquí está la realidad. Es difícil trabajar para el gozo de otros si tú mismo no tienes gozo. Por eso George Mueller dijo, el gran pastor, dijo que mi primer negocio, mi primer trabajo todos los días es estar gozoso en Dios. Eso es para lo que Pablo dice. No está diciendo, ustedes están, resuelvan ustedes. No, Él está trabajando con ellos. Toma sacrificio. Pablo dice aquí, yo quiero ver su gozo, no dominándolos, sino colaborando con ustedes. Quiero trabajar con ellos, no sobre ellos. Son sus colaboradores. Él cree que debe persuadirlos. Yo le digo a los estudiantes en el seminario, vas a sacar de tu educación lo que tú pones. Si tú tienes los mejores profesores, pero no trabajas, entonces no es culpa de ellos. Ahora, si tú no tienes buenos profesores, pero trabajas, vas a crecer. Los líderes trabajan, pero los seguidores también deben trabajar, colaborando juntos. Ahora, puedes que te falte gozo a pesar de que tengas los buenos líderes. Judas tenía a Cristo como líder. Él tenía a Cristo y lo traicionó. Es lo que la Biblia nos dice, que personalmente tenemos que tener responsabilidad de trabajar por nuestro gozo, nuestra salvación, colaborando. Jesús y Pedro nos advirtieron de este tipo de liderazgo. Pedro dice que él tiene autoridad, pero él también cree en su libertad. Ser autoritario es una tentación para los líderes, dice Pablo. Nunca debemos atar la conciencia de alguien a aquello que no es la Escritura. Vemos esto, por ejemplo, en algunos círculos, ¿no?, donde le decimos a la gente, no puedes comer carne en los viernes. O se puede volver un culto, ¿no?, chequeando las cuentas de banco de la gente
y diciéndoles cosas para hacerlos sentir mal. Yo no opero así, dice Pablo. Yo estoy colaborando con ustedes para su gozo, sabiendo que en la fe permanecéis firmes. Ahora, eso no significa que no damos consejo, eso no significa que no damos autoridad, no significa que hay niños que no deben obedecer. No, ellos deben obedecer, pero en algún punto los niños deben hacer decisiones, como todos nosotros. Gracias a Dios por los líderes, pero reconocemos que nosotros debemos ser responsables de nuestra fe. Debemos tener nuestra fe como importante. Y la gente, en última instancia, no necesitan que yo viva una vida piadosa, necesitan que Dios sea piadoso. Y Él lo es. Y estamos colaborando con ustedes. Dice en capítulo 2, verso 1. En este itinerario de viaje, Pablo les da tanta teología. Dice, pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien me entristecí? Y esto mismo os escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos vosotros de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Pablo debe tener algunas conversaciones difíciles con los corintios. Y trabajar por el gozo de la gente no significa que no tengamos conversaciones difíciles. Yo escribí una carta difícil, dice Pablo, pero todo eso es para ponerlos en un camino de obediencia, es para su gozo. Y él les dice en el verso 3, mi gozo está atado a su gozo. Dice a los filipenses también, hagan mi gozo completo, siendo de la misma mente. Y vemos al final del verso 3, mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Él se deleita en que el gozo sea el gozo de otros. La gente que está absorbida en sí mismo son gente miserable. Pero si tú sirves a los otros, eso es un camino a tu propio gozo. Ahora, no digo esto en alguna manera psicológica, extraña, ni nada, sino simplemente para decir que cuando yo les sirvo a la iglesia, ¿sabes qué pasa? Me da gozo. Hay un deleite en Dios que sucede. Y Pablo dice que mi ministerio, a pesar de que fue difícil, a pesar de que me causó lágrimas, me dio tanto gozo. Eso es el número 6. Número 7. Un ministerio de integridad es caracterizado por amor sincero. Esto está unido a la idea previa, pero Pablo dice en el verso 4, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. Nota aquí las emociones, aflicción, angustia y lágrimas. Alguien me dijo que Dios no bendice un ministerio sin lágrimas. Pablo dice con muchas lágrimas. Pero nota aquí el propósito. Dice, no para entristeceros. No me gustó escribir esa carta. No me gustó tener esa reunión. No, lo hice para que conozcáis el amor que tengo, especialmente por vosotros. Es amor. No le gustaba reprendernos. Es un amor difícil, pero es amor. Pablo está tan molesto. Él pudo haber simplemente cancelado la iglesia, ¿no? Eso es lo que hace el mundo hoy, ¿no? Si haces algo mal, lo cancelamos, te pongo en mute. Pablo no hace eso. No. Hay mucha rabia en el mundo y no hay suficiente angustia. Básicamente le están diciendo un mentiroso, aquel que les trajo el evangelio, aquel que plantó la iglesia. Pablo los pudo haber cancelado, le pudo haber dicho todo lo malo, pero hay lágrimas. Un corazón tan grande en Pablo. Pablo es el que escribió el capítulo 13 de Corintios, el capítulo de amor. No dice, el amor lo soporta todo. Él está soportando bastante con los corintios. Él sabe que la santificación y el crecimiento en Cristo es un proceso lento. Y debemos amar con un amor paciente.
Y Pablo sabe que el amor es paciente. Uno de los versos que me encantan en esta carta, dice Pablo que me gustaría más ser gastado por ustedes. Podemos escribir tremendos sermones, pero si no tenemos amor, no somos nada. El ejemplo de Pablo nos reta. La piedad habilitada por la gracia, una visión escatológica, hablar la verdad, proclamación cristocéntrica, autenticidad espiritual, trabajo centrado en el gozo y amor sincero. ¡Qué privilegio! Mis amigos, es servir al Señor Jesucristo, tener gloria del nuevo pacto en mente. ¿Qué involucra esto? Nota aquí estos términos. ¿Qué dice Pablo? Aflicción, angustia, lágrimas, pero amor. Es sufrimiento, pero es gozo también. El amor verdadero va a sangrar. Solamente podemos ver a Cristo mismo, ¿no? Para ver esto, el Salvador sufriente, que por el gozo delante de Él soportó la cruz. Él tuvo dolor, angustia, sufrimiento y lágrimas, pero manifestó el amor más grande del mundo. Alabado sea Dios, que nos ha reconciliado a sí mismo a través del Señor Jesucristo. Nos ha dado el Espíritu como una garantía de la gloria que nos espera. Aleluya. Vamos a orar, Padre. Te damos las gracias por tu palabra. Te bendecimos por tu gracia, por las promesas de Dios que alcanzan su clímax en el Señor Jesucristo, aquel que ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer. Te damos las gracias por el Señor que nos fortalece, nos garantiza la gloria que ha de venir. O que podamos cantar por años las alabanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ofrecemos nuestra alabanza hoy en celebración de tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.